¿Cómo podemos aplicar la palabra de Dios a nuestras vidas? O sea, ¿cómo podemos movernos de simplemente adquirir información a actualmente comenzar a aplicar la palabra de Dios a cada aspecto de nuestra vida? Mi nombre es Jonathan Vizcarrondo y hoy quiero compartir con ustedes tres cosas básicas, tres cosas fundamentales que podemos comenzar a hacer para tomar la palabra de Dios y vivir conforme a ella y vivir en obediencia a la palabra. En otras palabras, aplicar la palabra de Dios a nuestra vida. Estamos acostumbrados, tal vez muchos de nosotros por mucho tiempo, a simplemente pensar o ver la palabra de Dios como un medio de información, como simplemente adquirir información, y nos hemos detenido ahí. Nos llenamos la mente de la palabra de Dios y luego nos detenemos, no nos movemos hacia ahora qué hago yo con la palabra, cómo llevo esto a la práctica, cómo mi mente debe cambiar, mis actitudes, mi manera de actuar, de tomar decisiones, qué aspectos de mi vida necesitan urgentemente que la palabra sea aplicada, porque entendemos que la palabra de Dios no simplemente es para recibir información o para adquirir información, sino para ser transformados por ella. Y eso es importante que lo tengamos en cuenta. Ahora, lo primero que nosotros necesitamos hacer para comenzar a aplicar la palabra de Dios en nuestras vidas es establecer la diferencia entre ver, entender y hacer. Y esto es sumamente importante entenderlo, porque el acercamiento a la palabra de Dios para poder aplicarla a mi vida debe ser primero un acercamiento en el cual yo observo el texto. De ahí es que decimos ver. Primero hay que observar. Primero hay que detenerse de manera seria, de manera detenida a la palabra de Dios, teniendo en mente que lo que nosotros queremos o lo que tenemos como meta es aplicar la palabra de Dios en nuestra vida. Ahora, esto va a ser un journey, esto va a ser un viaje en el cual continuamente debemos tener presente que necesitamos acercarnos a la palabra de Dios para continuamente observar, continuamente interpretar y continuamente aplicar en nuestras vidas su palabra. Pero me acerco desde un principio con una disposición en mi corazón de buscar leer, y estoy buscando ver, estoy buscando observar, buscar interpretar, que eso no es otra cosa que buscar comprender, con el propósito de llevar a la obediencia. Mi corazón está dispuesto de antemano de acercarme a la palabra para obedecer lo que Dios ha determinado en su palabra. Y estos otros aspectos de ver y entender o comprender, que no es otra cosa que observar e interpretar la escritura, podemos tocarlos en otra ocasión, pero aquí queremos establecer la diferencia de esas tres cosas y poder tener en mente claramente que cuando nos acercamos a la palabra de Dios no simplemente queremos recibir la información, o sea, no simplemente queremos detenernos ahí. Sí necesitamos la información, pero queremos avanzar a cómo aplico yo este texto, esta verdad, estos principios a mi vida, a cada aspecto de mi vida. Y lo primero que debo hacer es establecer esa diferencia entre ver el texto, observar el texto, entre entender el texto o buscar comprender, que esa es la interpretación, y hacer. Esa es la obediencia, esa es la práctica. Si ustedes se recuerdan, cuando Jesús culminó el Sermón del Monte, las palabras que él dijo fueron: si ustedes me escuchan y hacen lo que yo digo, les voy a comparar con un hombre que fundó su casa sobre la roca. Vinieron vientos, tormentas, ríos y chocaron contra aquella casa, pero la casa resistió porque estaba fundada sobre la roca. Ahora, si ustedes me escuchan y no obedecen o no hacen, les voy a comparar con un hombre insensato, un hombre necio que fundó su casa sobre la arena. Vinieron vientos, vinieron ríos, tormentas y la casa cayó porque estaba fundada sobre la arena. Lo que hace que nuestras vidas estén fundadas sobre la roca es el escuchar la enseñanza del maestro, buscar comprender la enseñanza de la palabra de Dios y obedecerla. Obedecer, vivir una vida basada en el fundamento de la palabra de Dios. Eso es lo que nos da solidez, lo que le da solidez a nuestras vidas. Por eso, desde que nos acercamos a la palabra de Dios, la intención en nuestro corazón es poner en práctica, es obedecer aquello que estamos leyendo, que estamos comprendiendo, para que nuestras vidas estén firmes sobre la roca.
Ahora, una segunda cosa que podemos comenzar a hacer hoy mismo, podemos y necesitamos practicar la lectura directa y diaria de las Escrituras. Directa, ¿con qué me refiero a directa? No nos acerquemos todavía a ningún comentario, a ningún predicador, a ningún libro. Directamente vayamos al texto. Una de las cosas que aprendemos de la Biblia, uno de los salmos dice que la exposición a tus palabras alumbran y hacen sabio al sencillo. Es acercarnos a la palabra de Dios, al puro texto. Escoge una versión de tu preferencia, una versión que tenga un lenguaje un poco fácil, ¿verdad?, de comprender, y acércate al texto y toma un marcador, toma una libreta, toma notas, marca la Biblia, pero pégate al texto. Nuestro acercamiento debe ser de lectura directa. Queremos aprender a aplicar la palabra de Dios en nuestras vidas. Tenemos que comenzar por nosotros mismos exponernos al texto de manera directa. Y no solamente de manera directa, sino de manera diaria. Esto debe ser constante, esto debe ser a diario, permitir que la palabra de Dios renueve nuestra mente, que la palabra de Dios cause el impacto que ella quiere causar en nuestra vida. Y el impacto va a ser más profundo a medida que yo pase tiempo constante, día tras día, tiempo tras tiempo, exponiéndome al texto de la palabra de Dios, ¿verdad? Porque conocemos que la palabra de Dios es viva y eficaz, y es más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, dice la Escritura en Hebreos 4:12, que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es poderosa, es viva, y cuando nos exponemos a ella en total dependencia, ¿verdad?, de la iluminación del Espíritu Santo, podemos recibir el impacto de la palabra de Dios. Pero tenemos que tomar esa disciplina, tenemos que esforzarnos en eso, ser diligentes en acercarnos a diario, directamente al texto y diariamente a las Escrituras. Una tercera cosa que necesitamos y que podemos comenzar a hacer para montarnos en este viaje hacia una aplicación continua de la palabra de Dios en nuestra vida es caminar junto a la comunidad de discípulos. Nosotros no podemos crecer solos en el Señor. No podemos comprender todos los principios y verdades de la palabra que necesitamos comprender para honrar a Dios, aplicando su palabra en nuestras vidas, alejados de la iglesia, de la comunidad de discípulos, de los otros hijos de Dios. Necesitamos estar juntos para unos a otros edificarnos, unos a otros exhortarnos, enseñarnos. Claro, y ahí entra el hecho de que también contamos con comentarios bíblicos, estudios bíblicos, otros libros que han escrito hombres y mujeres de Dios, de los cuales podemos aprender. Esos son parte de la comunidad de discípulos. Pero necesitamos estar presencialmente con otros hombres y mujeres de Dios, ya sean grupos pequeños, grupos más grandes o entre 2 o 3, no importa la cantidad. Necesitamos la comunidad de discípulos si es que queremos crecer en el conocimiento de la verdad de Dios, en la comprensión de los principios bíblicos y en el vivir conforme a la palabra de Dios. Comienza con estas 3 cosas, comienza a tomar en cuenta las cosas que hemos hablado, el hecho de establecer la diferencia entre ver, entender y hacer, practicar la lectura directa y diaria de las Escrituras y caminar juntos a la comunidad de discípulos, el viaje a aplicar la palabra de Dios en nuestra vida. El viaje es mientras estemos en esta vida. Vamos a continuar aprendiendo y mientras más comprendamos las Escrituras y comencemos a obedecer eso que vamos comprendiendo, nos vamos a dar cuenta de lo mucho que aún nos falta. Pero seamos diligentes, entreguémonos a esto, porque no hay otra cosa más importante en el planeta Tierra, en esta vida, que vivir vidas que honren al Señor, vivir vidas que cada vez más se asemejen a nuestro Señor Jesucristo. Y esto es para nosotros. El Señor nos ha dado las herramientas, nos ha dado lo que necesitamos para crecer en el conocimiento de Él, en la aplicación de su palabra en nuestras vidas y podamos vivir vidas que le honren en todo lo que somos y en todo lo que hacemos. Que el Señor derrame su abundante gracia sobre nuestras vidas mientras nos esforzamos para honrarle, para acercarnos a su palabra, para obedecer su palabra.